Muchísimas gracias, doctor Centeno. Ahora le damos la palabra al doctor Emmanuel Flaut, director de proyectos internacionales de CEA. Buenos días, muchas gracias para la Andy, para la invitación y esta oportunidad. Me voy a traer de hacer la presentación en español, yo no soy seguro, pero me voy a traer de hacerlo. Aquí es una presentación que la ambición es de hacer proyectos de cooperación entre Francia y Colombia al beneficio de empresas de Colombia. Primero, ¿cuál es el CEA? Es un modelo de innovación, una organización francesa para el beneficio directo de la industria, principalmente industria de Francia, pero al momento es también la industria de Europa y también Japón en Estados Unidos. Trabajamos sobre la transición tecnológica. Acá están las figuras claves del CEA, 16.000 personas, 10 centros de desarrollo, una inversión muy importante de cerca de 5 millones de euros cada año, pero debo decir que principalmente se va en la parte nuclear y la parte que no es nuclear es acá, se llama CEA Tech, es el desarrollo para las empresas, para la industria, 5.000 personas, 600 millones de euros cada año y lo cual es un poquito particular es que 50% viene de empresas privadas y 50% es para pagar la mano de obra y también para invertir mucho sobre plataformas que me voy a presentar. Tenemos 50 socios industriales que trabajan con nosotros, 50 patentes cada año y 50 startups en esta parte de la actividad del CEA. Y cuando hablamos de desarrollo de innovación, los indicadores están creación de facturas y creación de empleos. No es un desarrollo muy académico, es un desarrollo muy práctico. Y este tipo de organización hace que el CEA has been elegido como una institución la más innovadora del mundo con la agencia Reuters. Y el modelo es eso. A la izquierda es su inversión para el mundo de la universidad. Y aquí es la escuela de la maturidad de productos, de servicios. Y dentro de la idea y acá el mercado. Y inversemos mucho sobre plataformas. Acá es la plataforma solar que Jens presentada ayer. Y cada plataforma, si hablamos de batería de litio, de biomasa, de hidrógeno, vamos a ir desde el material hasta la producción, para estar seguro que el desarrollo de innovación para la industria es muy cerca de la demanda y del mercado. Cuando hablamos de transición tecnológica, podemos hablar de más o menos de una revolución al momento. Hay una revolución en el mundo de la energía, como es la transición energética, hablamos mucho de eso hoy, pero hay también una revolución de Internet de las cosas y también una transición numérica. Y si hablamos de Smart Grid, ¿cuál es un tema muy importante acá? El Smart Grid se va a incluir este 3 tipos de temas. Ok, y para concluir la presentación del CEA, hay 3 muy importantes temas, es la eficiencia de energía, la producción de energía y también la eficiencia en materiales. Ok, ¿de qué hablamos cuando nosotros hablamos de una cooperación con un otro país? Lo que queremos desarrollar acá es de participar al desarrollo de la industria colombiana,
y también de hacer un paso cuando se necesitó entre la demanda de acá y de empresas de Francia o de Europa cuando se necesitó. También hay la posibilidad de participar a la ciencia y la tecnología local. Tenemos doctorantes, tenemos otros jóvenes de Colombia al momento sobre nuestras plataformas, pero hay una oportunidad también de amplificar este movimiento. Y en este tipo de cooperación también hay la idea de transfer de tecnología y de conocimiento. Y también hay la idea que hay muchas cosas muy interesantes acá, una dinámica de desarrollo muy eficiente también, y necesitamos de incluir esta visión local en la propuesta que hacemos. Hay dos tipos de propuestas. Uno es de programas de demostración muy concreto con socios tan del público y de la parte privada. Hay diferentes programas que discutamos al momento en Colombia. Me voy a dar 5 ejemplos de este tipo de programas, pero el interés es de tomar una inversión muy bajo, pero también de tomar acceso a la tecnología. El punto número 2 es que este tipo de demostración debe incluir un programa de capacitación profesional para crecer muy rápidamente la experiencia, la capacitación local. Es una muy buena oportunidad para hacer una validación del modelo de negocio local y de definir las condiciones acá para desarrollar este tipo de tecnología. Y también hacer una confianza del mercado, de las bancas y de las industriales. Y si hay un interés sobre un tema, sobre una tecnología, ¿cuál parte de eso puede ser producido acá en el país? Hay otro tipo de desarrollo sobre el sitio internet del CA, es más en detalle, pero nuestro modelo acá en Francia es contrato bilateral. Se dice, oui, se necesita de comprender lo que quiere la industria, lo cual es el nuevo tipo de productos o servicios, y de hacer una propuesta, un contrato de innovación, y de realizar este programa. Acá en Colombia es un poquito difícil en este tema porque no hay una cultura muy fuerte de inversión masiva de empresas de Colombia en este tema, pero pensamos que si acá hablamos de energías renovables, es una muy grande, muy fuerte oportunidad para las empresas del país de invertir y de hacer los nuevos tipos de productos, no solo de comprar la tecnología en otros países. Antes de presentar tipos de demonstrator, hablamos mucho de la energía solar. Acá estaba el crecimiento muy fuerte de los años pasados y pienso que este año vamos a estar acá. No puedo ponerlo porque es cerca de 80 gigavatios. Lo que dice es que no al momento en el mundo hablamos de energía no convencionales, porque al momento en muchos países no es una pequeña parte, pero crece mucho. Y debemos decir que al momento la capacidad de instalación no es un punto muy importante porque compañías pueden hacerlo muy fácilmente. Acá es un ejemplo de 300 megavatios instalación en Francia, pero hay otro en el mundo. Pero lo cual es muy importante hoy y cuál es un punto que queremos trabajar acá en Colombia es de desarrollar una integración más eficiente con la integración de almacenamiento de la energía, una muy buena integración sobre la red y también debo decir una visión diferente de la management, de la gerencia de la energía. Dos ejemplos que están nuevos, un ejemplo de instalación en Australia de 10 megavatios off-grid y una otro con la empresa francesa Valorem, donde hay Mr. Dupuy presente hoy acá, un mix entre la capacidad de producción eólica y
con la introducción de almacenamiento de energía, que hace muchas diferencias sobre la integración y la facilidad de operar este tipo de energía renovables. Y cuando hablamos de solar, también acá es el litio. En rojo es la evolución muy fuerte. La parte litio, acá es níquel, y acá es batería de níquel-cadmium. Eso, la traducción es el bajo costo que arriba en el mercado. Y eso es una revolución sobre la capacidad de integrar más fácilmente con una eficiencia en tema del costo. Un punto también cuando hablamos del smart grid, entre la producción, la repartición, la distribución de la energía, cuando vamos a integrar soluciones renovables, vamos a integrar también nuevo tipo de utilización con coches eléctricos, por ejemplo, y almacenamiento de energía. Lo que tenemos acá es un caso de Internet de energía. También puede ser con electricidad, calor o gas. Hablamos aquí realmente de una producción descentralizada, no es una teoría, es una realidad en muchos países. Y lo que vemos es que en India, en África, en Latinoamérica, hay muy grande interés para los países que no tienen muchas infraestructuras, es de dar acceso a una energía a bajo costo con un tiempo de inversión muy corto. Y cuando hablamos de Smart Grid, el punto central es el almacenamiento de energía para aplicaciones domésticas, como la autoconsumación, como la integración hablamos de almacenamiento móvil, con la integración de baterías, de coches eléctricos, y también la integración de almacenamiento estático para el soporte y la gestión del red. Y hay dos tipos de cuestiones sobre el almacenamiento de la energía. ¿Qué tipo de batería para qué aplicación? Hay una muy larga oferta de batería hoy, pero no es muy fácil de hacer la selección. Y después, cuando hay una batería, ¿qué se necesita para hacer el profilo de utilización? Y dos ejemplos: Boeing, que falta en la definición de la batería de litio, y es una catástrofe industrial para ellos, y Samsung, es un problema de batería, como el Samsung S7 Note. Al momento, litio es muy grande interés, pero se necesita de comprender la tecnología antes de la introducción sobre el mercado de grande escala. Y me voy a terminar el contexto con el hidrógeno. Hidrógeno no se habla mucho. Se habla mucho en Europa porque es una capacidad también de almacenamiento masiva de la energía. Se va a arribar. Me voy a explicar un poquito más en detalle después. Y acá es un ejemplo concreto de las iniciativas sobre corredor de hidrógeno en Europa, con la conjunción de diferentes planos nacionales. Hidrógeno se va muy rápidamente al momento en muchos países. Se va a hacer un punto esencial en la introducción masiva de energía sobre el mercado, de energía renovable. Ok, un primer ejemplo de demostración que tenemos acá en discusión en Colombia es la integración del mix de movilidad eléctrica con un parking solar. El interés es que para una surface, para un coche de 20 metros cuadrados, es la equivalencia de la energía que se necesita para un coche. El problema es que hay una adecuación en energía, pero no en potencia. Disculpe. Y se necesita de hacer una gestión más en detalle de la carga para hacer una carga no sobre el red, pero sobre el solar. Si se hace con 10 coches, pero tenemos un otro proyecto que Jens hablaba ayer de 50, es posible de hacer la prueba concreta que 0% de la energía estaba en el red y que 100% estaba con la producción solar.
acá no hay delimitación de integrarlo a largo plazo. Comprendo que acá en Colombia no hay una muy grande dinámica para los coches eléctricos porque el costo es muy alto al momento. Eso también un punto de estrategia de las empresas de coches, pero es este tipo de costo este tipo de costo puede bajar mucho. Por ejemplo, en China, sobre todo en India, hay un movimiento increíble que arriba porque hay problemas de polución demasiado importante que es al momento un riesgo para los gobernamientos, para el movimiento social. Pero al momento, lo que vemos, y no es una previsión, es una realidad, es bicicletas eléctricas, coches eléctricas, como una capacidad de decrecer de una manera muy fuerte la polución en este tipo de ciudades. Demostración número 2 es ejemplos muy concretos de autoconsumación. Hay cerca de 150 diferentes tipos de sistemas al momento. No es muy fácil de hacer la selección. Hay muy pequeña, hay muy grande para empresas y hay interés, pensamos que hay interés de hacer una proposición como eso acá en Colombia. El interés acá es solo de tomar sobre el red cuando se necesitó y más o menos con un ajustement, con una adición de la carga y la demanda, la respuesta y la demanda, es posible de cubrir por un largo plazo la demanda de eléctrica. Ok, la demostración número 3 es otro tipo de programa que estamos discutiendo. Es un buen ejemplo de introducción de movilidad eléctrica conjunto con hidrógeno. Acá es la producción de energía, puede ser también hidroeléctrica, solar o otro. Se va directamente cuando se necesita sobre los coches, diferentes tipos de coches de nueva generación, pero también es posible de hacer una electrólisis para la producción de hidrógeno o oxígeno. Hidrógeno puede ser directamente la demanda de la industria que necesita hidrógeno, pero también puede ser directamente a otros tipos de vehículos o ir en el red con una conversión en electricidad. Al momento, este tipo de bricas de tecnología existen, pero también se necesita de ajustar el modelo a cuál podría ser en el futuro el modelo de costo acá en Colombia. Y el número 4 es un ejemplo de biomasa de tercera generación con microalgas. Hablamos mucho de biomasa para la producción biocombustible, por ejemplo, pero hay muy grande interés también de utilizar este tipo de producción para, puede ser energía, pero la verdad es que es muy difícil para una cuestión de costo, pero hay interés de hacer productos químicos y también producción de alimentos para los humanos o los animales. Un ejemplo de desarrollo que tenemos acá en Colombia es la producción de espirulina en zonas isoladas para hacer un nuevo tipo de modelo económico para las farmers, agricultoras. Es un ejemplo de este tipo de tecnología de nueva generación. Y esto en una pequeña película. Antes me voy a decir que es un ejemplo muy claro de había un papel blanco, una demanda de una industria, y estaba el trabajo que hacemos para 5 años para hacer eso. Al momento es el producto comercial sobre la energía solar termal. No es paneles solares, es miroir. Espero. Okay.
el interés es de tomar un almacenamiento de energía termal de 24 horas y de transferir este tipo de energía en electricidad, heat, calor, generación de frío. Y también es posible hacer desalinización de agua. Esta instalación es en el Centro SEA en el sur de la Francia y había una delegación de Medellín que se ha ido para una visita. El principio es la concentración del sol con mirrors. Espero. Okay. Para concentrar a 7 metros sobre una canalización con oil. Petróleo. No, petróleo. Aceite. Con aceite a 300 grados. Acá es el almacenamiento de energía. Es una capacidad de 50.000 kilovatios. No, 50.000 vatios. Nearly finished. And here, acá es una tipo de sistema para la transformación de calor en electricidad. Es un ciclo de Rankine. Pienso que podemos cerrar la video. Gracias. Y para la conclusión. Bien. Acá estaba una presentación de UPM donde estábamos en febrero de este año y la propuesta de cooperación internacional del SEA es de hacer una tipo de aceleración de transfer de innovación para ir más rápidamente a la cible, al target, al objetivo de 2030 y también de abrir otro tipo de desarrollo que pensamos es muy importante, es una oportunidad para países como Colombia, la descentralización de energía y la utilización de este tipo de energía. Y después de trabajar inmediatamente sobre temas que sabemos que se va a estar un tema del futuro como el hidrógeno, por ejemplo. Muchas gracias. Acá es el equipo del SEA presente en Colombia con personal de Allow Partner que trabajan con nosotros. Muchas gracias.